Yo aquí, bueno, una vez más, concuerdo con el profesor García, porque el sueldo mínimo puede realizarse de varias maneras. Desde un punto de vista económico es lo que se denomina un precio sueldo. Lamentablemente el derecho laboral trata de hacernos creer que el trabajo humano no puede ser considerado una mercancía, pero en el fondo el trabajo de las personas es un bien más en el mercado, nos guste o no nos guste. De repente podemos hablar de dignidad toda la noche, pero en el fondo, si yo necesito un abogado, trato de contratar a uno, me parece muy caro, voy donde otro abogado. Él me dirá, no, es que yo cobro esos servicios porque soy muy bueno y soy muy digno. Y yo le diré, sí, pero él es muy caro, como no me puedo comprar un televisor de plasma de 55 pulgadas porque es muy caro, me compro uno más chiquito. Lo mismo pasará con el trabajo. Esa realidad existe, se presenta. Entonces, el problema de no entender esto es que creemos que podemos ponerle un precio a la dignidad humana. Un precio que además pone arbitrariamente un legislador y lo pone en 700 soles, o 800 soles, o 500 soles. Sin embargo, hay trabajos que para mucha gente, inclusive el que da el trabajo, no vale 800 soles. ¿Por qué? Porque recién está aprendiendo, porque acaba de ingresar al mercado laboral, porque no tiene ninguna capacidad que pueda generar ese monto. Y entonces lo que el Estado le está diciendo es, mira, tú estás dispuesto a que seas contratado por 250 soles al mes. Él está dispuesto a pagarte 250 soles al mes. Tú estás mejor ganando 250 soles al mes que ganando cero, ¿no es cierto? Y él está mejor teniéndote como empleado que no teniéndote. Pero yo lo que te digo a esta situación, que a ambos los pone mejor, es que no, es que la celebren al sueldo mínimo. Pero el problema es que al sueldo mínimo, ese señor ya no contrata al otro señor. Y entonces este está desplazado al desempleo. Sin embargo, existen los mercados informales. Y en los mercados informales, ese señor va a tener un trabajo a ese sueldo. Entonces, el sueldo mínimo protege a un grupo de personas. Y como todo el derecho laboral, responde a unos grupos de intereses. ¿A qué personas protege? A las que ganan ese sueldo mínimo. ¿Por qué? Porque les genera menos competencia. En un mercado no regulado, lo que pasaría es que la gente competiría por los trabajos libremente, en una competencia en función del precio del trabajo. Cuando yo pongo un precio suelo, lo que estoy haciendo es que si el precio suelo está por encima de lo que las partes pactarían, de lo que se llama el equilibrio de mercado, que siempre va moviéndose dinámico, todas las personas que están dispuestas a contratar a alguien por debajo de ese precio, y todas las personas que están dispuestas a trabajar por debajo de ese precio, se ven condenadas, una, a no tener empleados, y las otras, a no tener empleo. Estas otras, curiosamente, suelen ser las personas más pobres, porque son las que tienen menos capacidades. Ese es el gran problema del sueldo mínimo. En el papel, en una falacia del nirvana, ¿no es cierto?, en el mundo de las cosas ideales, parece sumamente razonable, parece además sumamente loable querer que todo el mundo tenga un sueldo mínimo que le permita vivir dignamente según lo que algún burócrata cree es lo que debe ganar alguien. El problema es que en la realidad eso no se presenta. Si se presentase, pues no habría necesidad de tener un sueldo mínimo. Si en realidad todo el mundo estuviese dispuesto a pagarle a la gente por encima del sueldo mínimo, no habría necesidad de imponerlo. Una vez que lo impone, se beneficia a unos pocos, que son los que están en ese margen de la oferta y demanda, y se perjudica a varios muchos, que son los que no tienen la posibilidad de acceder a ese sueldo y tienen que desplazarse al mercado informal. Y el problema aquí es que en el mercado informal ahora habrá menos demandantes de trabajo, ¿no es cierto?, de empleados. Y como hay menos demandantes de empleados, los que ofrecen su trabajo tienen una competencia más dura y tienen que bajar aún más sus pretensiones salariales. Y entonces los condena a trabajos de aún una menor remuneración que la que podrían tener en un mercado desregulado. Ese es el gran problema del sueldo mínimo desde una perspectiva económica.